Mi nombre es Damaris Cruz y este día tendremos la oportunidad de abordar un tema muy importante en el contexto de la lógica de resolución de conflictos, cómo algunos países han involucrado un proceso lógico para la conclusión de los mismos. Un estudio de casos que involucra a los países de Guatemala, Hungría, República Dominicana y Checoslovaquia. Para iniciar tenemos a Fernanda Andino, representante de Guatemala, quien nos explicará acerca de lo sucedido dentro de este contexto, en especial ampliando un poco más quién fue Jacobo Arbenz y cómo impactó su llegada al poder para este país vecino. Fernanda, mucho gusto en saludarte. Adelante con tu intervención. Es un gusto para mí y muchas gracias por el espacio y la oportunidad para comentar un poco sobre este caso. Para Guatemala en 1954 sucede el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, pero nos preguntamos, ¿quién era él? Pues Jacobo Arbenz era un militar y un político que fue ministro de Defensa para los años de 1944 a 1951, siendo finalmente presidente de Guatemala para el año del 51 al 1954. Y así es como Arbenz llegó al poder como presidente constitucional de Guatemala, después de ganar esas elecciones de 1950. Acá es donde vemos que obreros, tanto campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo para su candidatura, sin olvidar que el tema central de la campaña fue la reforma agraria, y gracias a los cuales pues, también obtuvo el apoyo de partidos políticos de izquierda y organizaciones sindicales. La llegada de él trajo muchos cambios a la nación y hablaremos un poco de ellos acá, entrando por el año de 1952, que las grandes terratenientes locales y la Union Fruit Company comenzaron una campaña realmente de deslegitimación contra el gobierno de Arbenz, ya que debido a las medidas que él había implementado no eran muy bien vistas por todos. Y para dar un poco más de contexto a esto, pues Arbenz dio una serie de medidas que promueven un cambio social y que llevaron a los guatemaltecos más pobres a sentir que estaban viviendo realmente una época inédita para todo lo que había pasado. Entonces aquí donde lo acusaban a él de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. Otro factor es cuando los gobernantes de facto, tanto de Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y de República Dominicana, también se sumaron para intentar poner fin a su experiencia social de Arbenz en Guatemala. Mientras que cuando se habla del golpe de Estado que se gestó antes de la presencia militarizada estadounidense en el territorio de Guatemala. Después de eso siguió todos aquellos pasos de la invasión y la desestabilización de ese país. Para la noche del 18 de junio de 1954, casi 500 soldados bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas pues habían cruzado la frontera desde Honduras con un único objetivo, ¿verdad? Poner término al gobierno de Arbenz. Para el 27 de junio de 1954, pues las fuerzas de los Estados Unidos, con apoyo de varios gobiernos de América Central y del Caribe, lanzaron la ofensiva final contra el gobierno de Jacobo, un militar progresista que había iniciado un movimiento de renovación ante la rampante pobreza de Guatemala. Y es así como sin más. Y para no alargar esta, el presidente Jacobo Arbenz de Guatemala renunció a su presidencia para el día del 27 de junio de 1954. Agradezco la intervención de la representante de Guatemala y su valioso aporte. Ahora pasamos con Brenda, quien es representante del país de Hungría. Coméntanos acerca de la perspectiva de este tema y cómo se ha desarrollado en Hungría. Quedamos contigo, Brenda. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto, Damaris.
agradecer de primera mano el poderme brindar este espacio para yo poderles explicar acerca de este hecho tan importante, en el cual espero que también mi participación sea de mucho agrado, así como ha sido las participaciones anteriores, en las cuales estoy admirada y agradezco esos conocimientos que nos han brindado. Mi nombre es Ren Tatiana y pues este día yo lo que voy a hacer es explicarles acerca de lo que fue la revolución de 1956 de Hungría. Este fue un hecho muy importante, puesto que fue un golpe para el lado soviético, porque esto fue en contra de ellos, fue un rechazo por parte de los ciudadanos de Hungría. Para dar inicio a esto, mencionaré lo que son dos acontecimientos muy importantes para la apertura de esta revolución, empezando con lo que fue el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde acá viene a salir a luz un personaje que creo que ya hemos escuchado y que algunos ya conocemos, que es Nikita Khrushchev. Lo que vino a hacer fue a denunciar los crímenes cometidos por Stalin. Según dicen ahí, él lo estaba haciendo con doble intención, con doble cara, puesto que él lo que quería era quedar bien por la nueva instauración del partido que querían hacer, porque siempre querían estar al poder, pero supuestamente iban a hacer unas modificaciones por esto de después de la muerte de Stalin, que empezó la desestalización del partido político. Así que esto va a ser lo que ellos vinieron a hacer, dar una contraparte, dar un golpe a estas cuestiones instaladas por Stalin en el país de Hungría. Como segundo antecedente tenemos que el del 28 y el 30 de junio, siempre del mismo año, de 1956, en el territorio de la Poznan, venían a exigir se hizo una huelga en la cual denominaron con nombre de Exigimos Pan y Libertad. Esta fue una huelga que hicieron 100.000 obreros, en los cuales como respuesta a esto fue la entrada de 400 tanques del ejército polaco y 10.000 soldados, a lo cual vinieron a dejar muchos heridos, hubieron muchos muertos y presos a la vez. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que fue esta revolución de 1956, en donde esta revolución fue dada debido a la dictadura estalinista, en donde los obreros tenían cero participación política, tanto económica también, ni que hablar de la libertad de expresión, porque aquí se respiraba un aire de opresión nacional y de saqueo de riquezas, puesto que todo iba a favor del lado de Rusia. Todo esto por la Segunda Guerra Mundial, en donde las reparaciones pues se iban elevando los costos según las inflaciones, y acá venía a consumir lo que es el 22% del ingreso anual, dejando pues todo en cuestión económica pues muy bajo. Acorde de esto, también como consecuencia tenemos que los húngaros tomaron las calles para protestar, empezando así el llamado tiempo de la descentralización, en donde ellos exigían que se pusiera, que se instalara un sistema de gobierno democrático y se quitara toda opresión que tenían, política, económica, laboral. También se pidió lo que son las retiradas tropas de Rusia del país, y se anunció de parte de quien estaba al poder en ese entonces, que era Imre Nagy, que se vino a anunciar la retirada del Pacto de Varsovia. Mientras estos hechos ocurrían, mediante esto, se había logrado lo que era el deseo, ¿verdad?, de los húngaros, el cual que se retiraran las tropas de Rusia del país, dadas las causas que habían hecho los estudiantes y los trabajadores. Pero lastimosamente, mediante esto, lo que vino a ser es una respuesta tan brutal, puesto que el 4 de noviembre nuevamente entraron tanques rusos, pero en este caso fueron 1.000 tanques rusos, en los cuales vinieron a destrozar lo que es el ejército húngaro. Y como dato aterrador, pues estos enfrentamientos, que tendrían que haber sido solo por personas adultas, pues acá lo que vinieron a participar también fueron niños, en los cuales se denominó aproximadamente de 4.000 húngaros muertos. Cabe destacar, ¿verdad?, que
que esta situación del país, esta revolución no hubiese sido posible si no hubieran sido algunas pautas para que esto se diera a paso. Como ya mencioné, la situación de pobreza que atravesaba el país, los húngaros estaban en contra del control soviético, la corriente de Stalin iba debilitándose y pues ellos esperaban que Estados Unidos y la ONU viniesen a interferir en este conflicto, cuestión que nunca pasó. Finalmente, el periodo de la revolución fue de 1956 a 1958, en donde quedó este sentimiento antisocialista y muchas personas pues pudieron salir del país y ya no regresaron. Como hecho histórico, pues en el marco de las relaciones internacionales, esto marcó un antes y un después debido a los antecedentes, causas y todo lo que conllevó esta revolución. Como análisis podemos tener de que se observa cómo esta revolución fue la oportunidad para liberarse de la opresión, si bien no fue algo fácil porque hubo muchas muertes, fue la decisión más apta para el momento de parte de los húngaros, puesto que como no estaban a la mirada del ojo mediático, no iban a recibir ayuda de parte del otro lado del mundo, pues esto fue el acto que más pudieron sustanar en el momento, puesto que se perdieron también su posición de parte del régimen de Stalin contra los soviéticos y las represiones cesaron por un momento de tiempo. Bien, esto es todo por mi participación. Espero que les haya ayudado a comprender un poco acerca de esta revolución. Agradezco nuevamente el poderme brindar este espacio para compartir con ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Brenda, por tan enriquecedora información. Ahora vamos con Ana, quien es representante oficial de República Dominicana. Ana, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana. Cuéntanos acerca del contexto de este tema en República Dominicana y cómo también ha afectado a las relaciones internacionales. Adelante con tu intervención. Yo les hablaré un poco del conflicto de República Dominicana y Estados Unidos, que se dio en el año de 1965. Esta fue la intervención militar de los Estados Unidos en dicha isla. Esta sucedió el 28 de abril de 1965. Es pertinente mencionar los antecedentes del mismo conflicto, que vendría a ser la importancia de destacar como por ejemplo lo sucedido en mayo de 1961, cuando fue asesinado mediante una conspiración cívico-militar auspiciada por los Estados Unidos el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Él fue, para mantenerse en el gobierno dominicano, estuvo aproximadamente 31 años y él había logrado mantenerse por medio de la fuerza militar y de los ideales comunistas y socialistas. Y esto era para que prácticamente Estados Unidos lo que quería era evitar que se propagasen estos mismos ideales por toda América Latina. Y además cabe destacar que también fue el contexto de la Revolución Cubana en 1959. Y cuando uno de los actores destacados del conflicto, que fue el exmandatario Juan Bosch, ganara las elecciones, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, en febrero de 1963. En abril de ese mismo año se proclama una nueva constitución y su presidencia duró 7 meses, siendo derrocado por un golpe de Estado. Algunos de los actores, como los he mencionado anteriormente, fueron los Estados Unidos de América, fue República Dominicana, la Organización de los Estados Americanos y Juan Bosch, el exmandatario dominicano que mencionaba anteriormente. El desarrollo del tema consiste en el contexto en que los acontecimientos se dieron fue en medio de la Guerra Fría y de que en América Latina se expresó como la doctrina de seguridad nacional promovida por otro actor
muy relevante del conflicto ya mencionado, que fueron los Estados Unidos. Para controlar tanto a grupos armados como a las poblaciones civiles de los hechos de la intervención se dieron empezando el 24 de abril. Cuando se dio inicio a la revuelta existían dos vertientes militares. Por un lado los rebeldes junto a los periodistas y por el otro lado estaban los civiles tomando la emisora oficial del gobierno, exigiendo restaurar el depuesto gobierno de Juan Bosch y de la Constitución de 1963. Cabe destacar cuando se dio la denominada por los Estados Unidos ayuda humanitaria del 28 de abril al desembarque de 536 marines de dicho país en suelo dominicano, a los que luego se suman tropas aerotransportadas y crean una zona de seguridad internacional alrededor de la embajada estadounidense. ¿Por qué la importancia de este evento para las relaciones internacionales? Es porque, para empezar, vamos a tener en cuenta mucho el rechazo de la comunidad internacional que tuvo de la intervención estadounidense en la isla, además del involucramiento de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la denominada por sus siglas OEA, en el conflicto al cual decidió realizar una sesión de emergencia para buscar alternativas y pacíficas para frenar dicho conflicto, consiguiendo por medio del acta de reconciliación una vía diplomática de finalización del conflicto, hasta retirarse las tropas estadounidenses con las elecciones constitucionales ganadas por Balaguer. Además, destacar cómo el país norteamericano utilizó el escudo del multilateralismo para ejecutar la intervención y la supremacía del mismo sobre dicho organismo. La conclusión, básicamente, podemos destacar como todo tipo de conflicto armamentístico solo tiene consecuencias: crisis económica debido a la inminente escasez de recursos por los ataques a las zonas, la crisis humanitaria y además como las innumerables pérdidas de vidas humanas y el desplazamiento forzoso de la población, huyendo del territorio en conflicto. Claro está, en este caso de la República Dominicana no fue la excepción, e irónicamente propiciando la migración de un cuantoso número de dominicanos hacia los Estados Unidos. Y por supuesto la imagen propiciada del país norteamericano ante la comunidad internacional por sus políticas y falsas explicaciones del por qué las diferentes acciones bélicas que se realizaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tan importante información y por poder compartirla con nosotros. Y para ir cerrando, tenemos a Mauricio como representante de Checoslovaquia. Un placer enorme tenerte con nosotros. Mauricio, háblanos acerca de cómo Checoslovaquia se introdujo a una serie de conflictos e inconformidades por parte de su población. ¿Qué fue lo que sucedió en estos años? Adelante, vamos contigo. Muy buenos días, Tamari. Es un gusto estar en este espacio nuevamente y poder hablar aquí en esta entrevista un poco de Checoslovaquia tras 55 años de la recordada Primavera de Praga. Pues te comento lo sucedido en este contexto, y es que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y tras ser liberada del nazismo, Checoslovaquia pasó a ser un país satélite de la Unión Soviética gracias al Partido Comunista de Checoslovaquia, que logró adjudicarse en el poder en 1948. Además, que el país entró en el Pacto de Varsovia por los beneficios militares y a la Comecon por el lado económico. Es así que una de las primeras medidas fue la confiscación de los bienes y la expulsión de la población alemana, que ya contaba con más del 80% en ese territorio. Es así que se instaura un régimen con una limitante libertad económica y social, y que en consecuencia vive un descontento generalizado de la población por esas restricciones, y que además de esto ya estaban acostumbrados a un sistema muy diferente en sus inicios. Transcurría el año de 1967 y masivas concentraciones de estudiantes se movilizaban en contra de la censura y el terror remanentes de la Primavera de Praga. La persecución policial desencadenó un ambiente muy hostil que desestabilizaba la cúpula del poder, con un estancamiento económico y políticas claramente antieslovacas.
Ante esa incertidumbre y descontento generalizado, se avecinaba lo que se le conocería como la Primavera de Praga, entre los meses de enero a agosto de 1968, donde el reformista Alexander Dubček es electo como el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, periodo caracterizado por la implementación de reformas de corte liberal, económico y político en respuesta de la Unión Soviética a la invasión del país en conjunto con los aliados del Pacto de Varsovia. Al cabo de cierto tiempo y tras fuertes jornadas violentas con algunos fallecidos, Checoslovaquia acepta revertir las reformas que fueron aprobadas, dando paso hacia la presencia militar en el territorio. Pese a lo ocurrido anteriormente, es importante recalcar el aspecto positivo de la Primavera de Praga. Y es que a partir de eso Checoslovaquia se convirtió en una federación de dos repúblicas socialistas para el año de 1969. Por un lado la República Socialista Checa y por el otro la República Socialista Eslovaca, y que en consecuencia generó una descentralización del poder del Partido Comunista Checoslovaco a pesar de evitar los intentos de la federalización, ¿no? Ahora bien, en las reformas de la Primavera de Praga, los movimientos populares vieron en los reformistas una esperanza tras su llegada al poder a través del Partido Socialista, ignorando así a la censura y ciertas libertades de reunión y expresión. Tras rumores y filtración de los planes de Novotny para dar un golpe militar e indicios de corrupción, supuso entonces su total destitución el 22 de marzo como el presidente de Checoslovaquia, de forma que los trabajadores crearon asambleas para denunciar los atropellos e inmunidades de los burócratas, y ya que la agitación social estaba de cabeza, que se extenderían hasta las fábricas. El objetivo entonces de los reformistas con su proyecto insignia socialista con rostro humano era la modernización del régimen comunista a través de su proyecto, de forma que buscaban poner fin al terror pero jamás rebelarse a la URSS. Es así que se liberaron a muchos disidentes y estimularon la productividad, haciendo que la economía se maximice, pero el Estado mantendría el control. Leonid Brezhnev exigió entonces reprimir a los disidentes y en consecuencia un grupo de intelectuales y políticos firmaron el manifiesto de las 2000 palabras que pretendía hacer frente y continuar con las reformas democratizadoras de los conservadores, ya que durante la Guerra Fría mantener el control de Checoslovaquia era fundamental para la URSS porque contaba con una privilegiada posición en el llamado telón de acero. Agradecemos de manera especial a cada representante por el tiempo prestado en esta intervención y por compartir con nosotros tan enriquecedores conocimientos. Es importante mencionar que cada uno de estos acontecimientos ha marcado sin duda alguna la historia en las relaciones internacionales. Ha marcado un antes y un después en la historia del mundo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto.